Hay cientos de armas chinas antiguas. Vienen en todas las formas y tamaños imaginables. Hay armas que perforan, cortan, rasgan, golpean, quiebran y desgarran. En manos de un experto en Kung Fu, todas son letales. Haremos la cuenta regresiva de las 10 armas más devastadoras del Kung Fu con el fin de desenmascarar lo que podría ser el invento chino más mortal. Las armas del Kung Fu. Se requiere de gran habilidad para manejar las armas letales chinas. A pesar de que el Kung Fu es considerado con frecuencia una disciplina defensiva de las artes marciales y que no recurre a las armas, sus técnicas pueden ser aplicadas a todas, a menudo haciéndolas incluso más letales. Vienen en incontables formas y tamaños. Algunas, como las espadas y lanzas, son conocidas en todo el mundo. Otras, como el sable de empuñadura larga, las agujas emei, las astas y los pinceles de juez negro, son características de China. Pero sin importar sus diseños o sus nombres poéticos, todas pueden matar. Acompáñennos mientras hacemos el conteo de las 10 armas chinas más letales. La espada y el sable. El sable y la espada son dos de las armas más formidables en el arsenal del Kung Fu. La espada, con su hoja delgada y recta, es conocida en China como el caballero de todas las armas. Su pariente más pesado, el sable, posee un título más elevado. Es conocido como el maestro de todas las armas, porque causa más daño al cuerpo de los enemigos que cualquier arma del Kung Fu. Ligera y ágil como un fénix en vuelo es la espada. Su principal forma de ataque es el empuje o acometida. Salvaje y poderoso como un fiero tigre, así es el sable. Se usa para picar, cortar y acuchillar. La delgada hoja de la espada china tiene bordes muy afilados en ambos lados. Tiene dos bordes que requieren más práctica y técnica. Como es más grande y pesado, el sable solo tiene un borde. Hay un dicho: el poder del sable se obtiene con la fuerza. La suavidad de la espada se conquista con la técnica. El sable y la espada coinciden con las proporciones del cuerpo humano. Como no son muy cortos o largos, son perfectos para su uso. Dentro de sus distancias efectivas de ataque son las mejores armas. Tigrillo ha practicado el Kung Fu por más de 20 años. Fue miembro del equipo de artes marciales Guanshu y experto en las técnicas del sable y la espada. El manejo de la espada es rápido, gracioso y dinámico. Requiere más que un brazo fuerte. En la acometida, el hombro y la muñeca deben formar una línea recta, y el movimiento proviene desde la cadera. Como es una línea recta, es rápido, despiadado y muy preciso. El empuje o acometida es el ataque con espada más mortífero. El flicking o capirotazo consiste en levantar la hoja desde abajo. El pointing o punteado emplea la punta de la espada para apuñalar el hombro o la muñeca del enemigo. Puede usarse para desarmar al oponente. El chopping o tajar es cuando se hace descender la hoja desde la parte superior de la cabeza. Esto desplaza tu peso corporal y tu fuerza por detrás de la estocada, o saltar haciendo el movimiento desde arriba. Se consigue el poder del sable a partir de tu cuerpo.
Los lances laterales son otra importante técnica del sable. El luchador puede hacer lances rectos o invertidos para atacar el cuello o las piernas del enemigo. El wrapping o envolver alrededor de la cabeza es otro movimiento característico del sable. Es ofensivo y defensivo. Este movimiento es solo inherente al sable. Te permite neutralizar un ataque del enemigo y lanzar de inmediato un contraataque. En China las espadas eran más que armas. En tiempos remotos no solo los soldados las portaban, los eruditos, los filósofos e incluso los poetas las usaban. Una espada en el cinto era una señal de honor, una prueba de que su portador era un maestro espadachín. En los campos de batalla se usaban una gran variedad de armas extrañas y exóticas. Anillos con hojas múltiples y tridentes, agujas mortales, látigos rápidos como el rayo y pavorosos pinceles de metal. Nuestro conteo de las armas más letales de China continuará después de esta pausa. Las armas del Kung Fu. Las armas del Kung Fu. Los chinos han diseñado un gran número de armas durante miles de años. En el puesto número 10 se encuentran la espada y el sable. Seguimos la cuenta regresiva. En el número 9, una de las armas más antiguas del Kung Fu. Armas de largo alcance. Cuando el primer emperador de China murió, hace más de 2000 años, fue sepultado junto con más de 7000 guerreros terracota de tamaño real. Solo fue un accesorio. En vida, el emperador usó su ejército para convertir muchos estados belicosos en un solo país. Mientras que el ejército terracota solo está hecho de arcilla, en algún momento sus guerreros sostuvieron armas reales en sus manos. Las más poderosas eran el arco y la ballesta. El arco y la flecha se usaban desde la edad de piedra. Los arcos se hacían generalmente de bambú o madera y las cuerdas se fabricaban con tendones de vaca, piel de antílope o incluso seda. Los arcos y flechas tradicionales de China se usaban como la primera línea de ataque en el campo de batalla. Tenían un alcance de unos 100 metros. Un arquero experimentado podía hacer 10 disparos en un minuto. Las flechas convencionales eran sin embargo muy ligeras y no podían hacer gran daño a un soldado con armadura. Más poderosa que el arco y la flecha tradicionales estaba la ballesta. Podía disparar una flecha más pesada, más lejos y con mayor precisión que el arco tradicional. Algunas podían incluso disparar 5 flechas a la vez. Un sencillo pero ingenioso mecanismo sostiene la cuerda en posición y la suelta cuando se requiere por medio de un disparador para lanzar la flecha. Los soldados chinos usaban la ballesta más de 1000 años antes de que éstas aparecieran en Europa y siguieron usándolas hasta los últimos años del siglo XIX. Las armas de los guerreros. La aleación de cobre y hojalata para hacer bronce impulsó la creación de muchas armas nuevas y letales. En términos de eficacia, las armas de bronce eran más afiladas. Eran fuertes, aunque flexibles, con bordes agudos, pero difíciles de quebrar. La invención de las armas de bronce, hace unos 4000 años, revolucionó el concepto de la guerra. Las armas tradicionales como las espadas se hicieron más fuertes y afiladas, pero lo más importante, se desarrollaron nuevas armas. Hacia el siglo V a.C. comenzó lo que se conoce como el periodo de las guerras de estados. China fue dividida en varios, muy pequeños, que se enfrentaron. Un ejército bien equipado se hizo esencial para la supervivencia de un solo estado.
Así como en el antiguo Egipto del mismo periodo, la guerra con carruajes estaba a la orden del día. Armas como astas largas, llamadas armas de garrocha, fueron la mejor defensa de la infantería contra los carruajes y la caballería. Las garrochas eran usadas para desmontar a los soldados de la caballería y para volcar los carros de combate. Mientras que las lanzas chinas eran más parecidas a las picas europeas usadas miles de años después, la ge con cabeza de bronce era un arma china única. Cuando la historia china alcanzó la era de bronce, el arma estándar era la ge. Durante el periodo oriental Zhou, el arma oficial del ejército, algo así como el rifle en la actualidad, era la ge, que luego evolucionó en la alabarda china. La ge era un arma de asta característica de la antigua China. Tenía una hoja en ángulo recto fijada en el extremo de una vara de bambú o madera. La hoja superior y horizontal de esta ge tiene unos 20 centímetros y la inferior 15 centímetros. En la época de la guerra antigua, la ge y la lanza eran equipos del arsenal militar. Con su forma de ganzúa, la ge podía derribar soldados de caballería. Los movimientos ofensivos más importantes de la ge eran la puñalada y el enganche. El ataque iba al corazón o a la cabeza del enemigo. La hoja en forma de hoz era usada para enganchar y cortar las partes vitales del enemigo. El ángulo óptimo de la hoja fue un gran descubrimiento para los armeros. Según un antiguo texto chino, si el ángulo entre las hojas superior e inferior de la ge es muy grande, será muy difícil enganchar al enemigo. Por el contrario, si es muy pequeño, será complicado cortar a través del blanco. Después de años de refinamiento se descubrió el diseño perfecto. Un ángulo de 100 grados resultó ser el más letal. Después de casi medio siglo estudiando la arqueología china, el profesor Zhang Hong cree que hay un ejemplo todavía mejor de ingenuidad antigua. En la antigua China, la ge y la lanza eran las armas de los soldados. Al unir hábilmente la hoja en forma de hoz de la ge con la cabeza afilada de la lanza, los armeros crearon un arma formidable, la alabarda. Los chinos la llamaron ji y combinaba los mejores aspectos de ambas. Podía apuñalar y acometer, así como enganchar y cortar. Su efectividad en el campo de batalla era semejante a la de una persona luchando con dos armas a la vez. La antigua ji tenía una o más hojas en forma de hoz para enganchar y cortar, así como una cabeza de lanza para acometer. La ji era el arma del campo de batalla. Los soldados de infantería la usaban para derribar soldados a caballo. Pero la caballería también empleaba la ji. Era muy efectiva contra otros jinetes y contra soldados de infantería. Rápidamente se convirtió en el arma favorita del soldado. Con los bordes cortantes incrementados horizontalmente había más oportunidad para enganchar, cortar y tajar al oponente. Como una fusión de la lanza y la ge, podía usar el ataque de acometida de la lanza para atacar directamente al enemigo. Mientras que la hoja en forma de hoz podía enganchar las extremidades.
Armas largas. La vara y su versión puntiaguda, la lanza, es el arma más básica del Kung Fu. Su uso requiere de flexibilidad en los movimientos del cuerpo, ligereza y agilidad con los pies, como también rapidez y firmeza en los giros y los saltos mortales. Como la vara es un arma que se usa a dos manos, requiere de equilibrio y coordinación. Por eso es el arma de los principiantes y con la que se les enseña a los aspirantes a combatientes. Las armas largas son aquellas que son tanto o más altas que la persona que las usa. No hay una longitud promedio para un arma. Hay un dicho en el mundo del Kung Fu que dice, 1 centímetro más largo es 1 centímetro más fuerte. Ofensivamente, las armas largas extienden su rango de ataque. Defensivamente, hacen muy difícil para un oponente acercarse lo suficiente para producir daño. Las armas de vara, como las lanzas y las alabardas, son las versiones militares de las armas largas, pero incluso sus versiones civiles podrían causar daños muy serios. Ken Jeong de Hong Kong comenzó su aprendizaje cuando era niño. Fue coreógrafo de Kung Fu durante 16 años y es un experto en toda clase de armas exóticas y técnicas mortales. Maneja un sable de empuñadura larga llamado Guan Dao. La pesada hoja es una mezcla entre un sable y un hacha. Un Guan Dao legendario pesaba 40 kilos y se decía que podía derribar a un caballo. Armas suaves. A los látigos se les dice armas suaves en chino, pero no tienen nada de suave. Los látigos chinos están hechos con eslabones de metal, no de cuero. Tienen un peso sólido en el extremo que puede quebrar huesos y fracturar cráneos. En batalla, las armas suaves como los látigos se usaban a menudo como armas secundarias. Eran muy prácticas cuando el arma principal como la lanza o la espada se perdían. Como se doblaban, las armas suaves como los látigos se podían ocultar con facilidad. En manos de un experto ofrecen un espectáculo deslumbrante de habilidad y coordinación. El látigo de 9 secciones se elabora con eslabones metálicos de cadena que le dan flexibilidad, mientras que el peso agudo metálico en el extremo transporta un golpe atemorizante. Estas armas están entre las más difíciles de manejar. Es difícil de dominar y puede golpear de forma curva. Cuando gira alrededor de sí mismo, interfiere con la visión del enemigo. El látigo era el arma favorita de los asesinos fuera del campo de batalla. El peso afilado puede golpear inesperadamente la cabeza del oponente, incluso desde atrás. Pero tiene una desventaja. Los látigos son notoriamente difíciles de usar. Los estudiantes de Kung Fu son más propensos a hacerse daño con el látigo que cuando aprenden a manejar cualquier otra arma. En las artes marciales hay un dicho, es mejor practicar con la espada o el sable que con el garfio o el látigo. Es muy fácil lastimarse a sí mismo con un látigo. Armas domésticas asesinas. En manos de un experto del Kung Fu, los objetos domésticos inofensivos como los palillos chinos pueden convertirse en armas letales. Al parecer inofensivos, son doblemente mortales. Esta es una clase de arma muy común. Se basa en el uso de la fuerza de la muñeca, proyectada en una línea recta para atacar el cuerpo del enemigo. Lanzar un palillo chino requiere más que coordinación. Los artistas marciales concentran primero la energía del Kung Fu en sus manos y muñecas. Cuando se lanzan con la fuerza del Kung Fu, los palillos chinos pueden penetrar una superficie de madera.
En manos de asesinos entrenados, los palillos chinos metálicos y afilados eran verdaderas armas letales. Los blancos para los ataques con palillos chinos son el pecho, la cabeza y la ingle. Un abanico puede parecer inofensivo, pero en las manos de un experto tiene un potencial mortal. Se usaban como muestra de gentileza, pero en una emergencia un elegante estudiante podía transformarse en un asesino. Los abanicos asesinos poseían aspas afiladas que cortaban y rebanaban al enemigo. También se podían usar de forma defensiva, como el capote de un torero. Podían convertirse en una efectiva arma encubierta que podía llevarse a lugares donde otras armas más obvias no podían ingresar. Los asesinos tenían abanicos especiales con hojas muy afiladas que podían rebanar tan eficientemente como un cuchillo. La caligrafía es una de las bellas artes de China, pero estos pinceles metálicos no solo se usaban para dibujar caracteres. Se usaban para una forma de arte más oscura, el arte marcial. Llamados pinceles metálicos, tenían un solo propósito: matar. Con unos 20 centímetros de longitud, sus agudas puntas se usaban para atacar. La acometida es muy directa, se perfora al enemigo. Los pinceles metálicos o del juez se usan principalmente para atacar puntos de presión: el esternón, el corazón, la garganta, las sienes y los ojos eran los objetivos primordiales. Las armas pequeñas como los pinceles metálicos o del juez por lo general se usan en parejas. El Kung Fu enseña el uso de las dos manos. Mientras que una mano distrae al enemigo, la otra lo ataca. Los pinceles metálicos son principalmente armas furtivas. Se usan para atacar a los oponentes desprevenidos. Primero la acometida. La penetración se consigue al acometer con una fuerza mayor y produce un efecto letal. El levantamiento consiste en neutralizar el ataque del oponente antes de lanzar un contraataque. En las manos de un asesino, los utensilios domésticos ordinarios pueden convertirse en armas mortales. Después de la pausa veremos unas extrañas armas exóticas y lo máximo, armas asesinas voladoras. Las armas del Kung Fu. Estamos en el conteo regresivo de las 10 armas más letales de China. En el puesto número 10, la espada y el sable. En el 9, las armas de largo alcance, el arco y la ballesta. Las armas favoritas de los soldados, la lanza y la alabarda, están en el número 8. En el número 7 están las armas largas, varas de combate de entre 2 y 2,5 metros de longitud. Los látigos, armas suaves que transportan un poderoso golpe, se encuentran en el número 6. Y en el número 5, los objetos comunes e inofensivos que se vuelven letales en manos de los maestros del Kung Fu. Pero las armas más ingeniosas se construyeron para no ser vistas. Armas mecánicas ocultas. Los antiguos fabricantes chinos de armas hicieron muchos descubrimientos importantes. Los armeros chinos fabricaron las primeras ballestas, los alquimistas elaboraron la pólvora y los artesanos construyeron algunas de las armas mecánicas más sofisticadas que el mundo haya visto. Llamados flechas de manga, son antiguos dispositivos propulsados por resortes que podían ocultarse entre las mangas de las vestimentas chinas. Incluso algunas veces la punta estaba envenenada. Estaban hechos con un tubo de 18 centímetros de longitud, dentro de los cuales se introducía una flecha diminuta, y un mecanismo accionado por resortes situado dentro del tubo la disparaba. La flecha de manga era muy fácil de usar. Era propulsada por un resorte. Se coloca la flecha dentro del tubo. Se asegura y luego se comprime el resorte.
Al activar este disparador, la flecha sale con fuerza del tubo. El principio mecánico de la flecha de manga se basa en un resorte situado en la base del tubo. Sobre el resorte hay una placa metálica. Un dispositivo de disparo llamado ala de mariposa sostiene en su lugar la cabeza de la flecha. Cuando se acciona el disparador, la mini flecha se libera. Ayn Rand, un coleccionista de armas exóticas e inusuales, muestra cómo se dispara la flecha de manga. En distancias cortas es increíblemente precisa. Antiguos registros cuentan que podían alcanzar blancos situados a más de 30 pasos de distancia. Hay muchos tipos de armas ocultas similares. Dentro de las armas ocultas mecánicas como estas, se encuentran las flechas de manga, los tubos de agujas y por supuesto la guillotina voladora. Todas se usaban principalmente para asesinar. Armas exóticas. En China florecieron muchas clases de armas exóticas. El uso de un arma que no lo parece tiene una ventaja muy importante. Una ofensiva efectiva con frecuencia se basa en hacer lo que el enemigo nunca esperaría. Algunas veces eso significa usar armas ocultas, pero otras puede referirse al uso de ciertas armas exóticas, como la hoja gemela cuerno de venado. Las hojas en forma de cuerno de venado se usan en parejas, una en cada mano. Cada una tiene 3 puntas agudas y 7 bordes afilados. En combate son compactas, efectivas y versátiles. Se pueden usar para neutralizar a un enemigo. Con múltiples bordes afilados pueden cortar desde cualquier dirección. Y las 3 puntas afiladas pueden ocasionar terribles heridas. Un arma más extraña es el aro o rueda. Un anillo metálico con hojas afiladas a su alrededor. Eran muy populares hace un milenio. En la dinastía Song las hacían en variedad de formas. La pala en forma de media luna se deriva de una herramienta cotidiana, aunque nunca se usó para excavar. A la mayoría de la gente se le prohibía poseer armas convencionales como las espadas, así que debieron adaptar palas y otras herramientas agrícolas para convertirlas en armas. Este rastrillo es otra herramienta agrícola que fue modificado con propósitos letales. Las armas del Kung Fu no necesitan ser grandes para matar. Las agujas Emei tienen 25 centímetros de longitud. Sus 2 extremos puntiagudos las hacen particularmente peligrosas a corta distancia. El pivote de anillo situado en el centro de cada aguja mejora el agarre, lo que le permite a la delgada aguja apuñalar con una fuerza letal. Al girarlas en el dedo medio, las agujas Emei logran distraer y confundir al enemigo. Como sucede con los pinceles metálicos, los blancos preferidos son las sienes, los ojos y la garganta. Las agujas y el rastrillo son armas exóticas. Funcionan muy bien porque son inesperadas. A diferencia de armas más obvias como la espada, que se ven como herramientas agrícolas, eran fáciles de disimular. Para las autoridades era difícil descubrirlas y confiscarlas. La Dang es otra arma que puede pasar fácilmente como una herramienta agrícola.
Solo la prominencia de sus puntas afiladas advierte el secreto de su verdadero uso. La dang apareció hace unos 500 o 600 años. Puede usarse como una lanza o para mantener a raya al enemigo. Las armas exóticas con forma de corona tal vez son difíciles de manejar, pero con puntas agudas y bordes cortantes maximizan las oportunidades de alcanzar las partes vitales de un oponente. Los anillos son útiles contra armas largas. En las manos apropiadas pueden inmovilizar armas más grandes con movimientos de bloqueo. Los mazos dobles son una de las armas más antiguas del arsenal del Kung Fu. Al agregar bordes afilados a uno de estos, se incrementa su habilidad para fracturar cráneos y romper huesos. Las cabezas de los mazos pueden ser rectangulares, ovales o tener forma de melón o diamante. Sin importar su forma, estos solo tienen una finalidad: golpear al enemigo hasta someterlo. Poderosos, los mazos metálicos pueden propinar golpes letales. Los garfios gemelos son armas dobles, uno para cada mano. Son espadas con aspecto de garfio. Tienen una hoja adicional en forma de media luna situada en el guardamanos. Actúan como 4 armas en una. El garfio bloquea el lance del enemigo mientras que la hoja principal corta y rebana. La punta aguda en la parte inferior apuñala como una daga. Y la hoja en forma de media luna en el guardamanos puede cortar al oponente. Algunas de las armas más extrañas de China realmente no parecen armas. La palabra extraño significa que es muy rara vez visto. Un arma extraña es algo que al verlo nunca se asociaría con un arma. Influenciado por su padre, un vendedor de antigüedades, Ayn Rand, de 29 años de edad, ha coleccionado armas letales camufladas provenientes de todos los lugares de China desde que tenía 20 años. Esta es un arma realmente extraña. Es una espada de pipa de tabaco. Cuando menos lo espera, aparece de repente una hoja con la que se puede atacar a un enemigo, el cual es sorprendido con la guardia totalmente baja. Toda una genuina antigüedad, esta espada de pipa de tabaco tiene cientos de años. Data de la dinastía Qing y su delgada hoja oculta la convierte en el arma de un asesino sigiloso. Ayn Rand tiene más de 300 armas en su colección. La más extraña es esta garra de hierro de 400 años. Parece un instrumento de tortura, pero no lo es. Como su nombre lo indica, se usa en combate para desgarrar al enemigo. Aquí es donde radica su efecto letal. Aquí solía haber bordes cortantes, así como puntas afiladas. Estas eran las principales áreas para asesinar. Pero de hecho, el uso más importante de la garra no era matar. Su finalidad consistía en atrapar al enemigo con la guardia baja y evitar que escapara. Simplemente se le colocaba en su hombro y se aseguraba con firmeza. El escape era muy difícil, por no decir imposible. Armas voladoras supremas. Un combate de Kung Fu se desenvuelve cerca, es personal.
pero a veces el combate mano a mano no es conveniente. Una de las mejores armas para los ataques de largo alcance es el dardo soga. Se usaba como un arma oculta que se lanzaba en ataques repentinos desde atrás de las sorprendidas víctimas. Es una soga de unos 4 metros de longitud con un dardo metálico en un extremo. Este puede ser en forma de cono o de diamante y tiene entre 16 y 20 centímetros de longitud. La tela roja no es decorativa. Esta confunde la visión del enemigo. El dardo soga es un arma muy difícil de dominar. Requiere de gran demanda de energía del cuello, los hombros, los codos y otras articulaciones del combatiente para atacar desde cierta distancia. El martillo meteoro es el hermano mayor del dardo soga. También está unido a una soga, pero su mayor peso lo hace girar más rápido y golpear con más fuerza. Los martillos meteoros se usan solos o en parejas. En la versión individual, la soga mide aproximadamente 5 metros. Un extremo se ata a la muñeca mientras que el otro está conectado a un martillo de bronce en forma de melón. Es la versión militar de las armas voladoras más pequeñas. Es un arma distintiva de China y sus orígenes datan del periodo de los estados bélicos 400 años antes de Cristo. Estos calderos llenos de agua demuestran la fuerza devastadora del martillo meteoro. Más poderoso que su hermano menor, el dardo soga, el martillo puede pulverizar una vasija a una distancia de 4 metros. Los cráneos son más duros que las vasijas, pero destrozarlos es igual de fácil para el martillo meteoro. Pero el arma china más letal de la antigüedad no solo aplastaba cabezas, las removía. La guillotina voladora. Tal vez el arma china más reservada de todos los tiempos era la dueña del sigilo. Usada por los asesinos, solo tenía un propósito: la decapitación. Su nombre, la guillotina voladora. Las armas del Kung Fu. Las armas del Kung Fu. Llegamos así al arma asesina número 1 en el conteo de las armas más letales de China, la guillotina voladora. Estuvo ligada con el ascenso al poder del emperador Yongzheng en el siglo XVIII. Él tomó el trono de una manera despiadada. Cuenta la leyenda que incluso asesinó a su padre y hermanos. En la sociedad de esa época circulaban rumores acerca de que había matado a su padre y a sus hermanos. Hablaban de su avaricia desmedida, además su debilidad por el vino y las mujeres. Durante mucho tiempo, la gente consideró a Yongzheng como un emperador tirano, rencoroso y calculador. El hecho de contar con un ejército privado de asesinos no favoreció la reputación del emperador. Este ejército actuaba bajo el inofensivo nombre de Autoridad de las Astas Levantadas. Organizaban los viajes de caza y pesca del emperador. Pero eran sus prácticas extraoficiales las que sembraban el terror. Fueron los rumores que rodearon la muerte de uno de los hermanos del emperador los que dieron pie a las historias acerca de la guillotina voladora. Se encontró el cuerpo sin cabeza. Se presumió que los asesinos del emperador llevaron a cabo el acto, pero nadie supo cómo. Desde pequeño vi las guillotinas voladoras, en revistas, en novelas de artes marciales y en películas de cine y televisión. La guillotina voladora aparecía en todas.
Mostrada en incontables películas de artes marciales, la guillotina voladora es el arma suprema de fantasía. ¿Pero esta arma realmente existió? A Wu, cineasta y director de arte, le entusiasma averiguarlo. El problema es que nadie ha visto jamás una verdadera guillotina voladora, así que Wu decide diseñar una por su cuenta. Concluye que la guillotina debe parecerse a algo como un sombrero, lo suficientemente grande para cubrir por completo la cabeza de una persona, con alguna especie de mecanismo en su base que active las cuchillas que decapitan a la víctima. Al consolidar las leyendas, las descripciones de la guillotina voladora y añadir un poco de imaginación, Wu trabaja en un diagrama de diseño para el arma misteriosa. El diseño debería ser algo como esto, una cubierta en la parte superior y una bolsa suave en la inferior, y es debajo donde está el mecanismo. La recreación de Wu consta de 3 cuchillas móviles. Al alar el cordón se libera el mecanismo que dispara las cuchillas. Es un diseño muy elegante, pero ¿funciona? Solo hay una forma de averiguarlo. Wu lleva sus dibujos a un taller donde los artesanos pueden convertir en realidad su diseño. Se construye un mecanismo de hojas a partir de tablas de madera. Se parece al diafragma de una cámara, pero en vez de cortar el paso de la luz, corta cabezas. Los colegas de Wu emplean tecnología moderna para elaborar una guillotina voladora. ¿Pero la tecnología de la dinastía Qing podría hacer el trabajo? Wang Xiaoshong, investigador de la Academia China de Ciencias Militares, no tiene ninguna duda. El principio mortal está basado en las cuchillas, las cuales podían elaborarse en esa época. En la dinastía Qing habría sido posible construir la famosa guillotina voladora. Esta es la guillotina voladora. Voy a demostrar cómo funciona. Se cubre la cabeza de la víctima de esta manera y luego se ala de esta cadena. Es un diseño simple. Esta es la parte superior, una bolsa de tela en el medio y la parte más importante, la base donde están las cuchillas y el mecanismo. ¿Cómo funcionan las cuchillas? Se liberan cuando se ala de esta cadena desde cierta distancia. Así, cuando se ala, las hojas convergen hacia adentro. Hacerla es una cosa, pero ¿cómo probarla? El maestro de Kung Fu, Ken Jeong, necesitará de todos sus 30 años de experiencia para averiguar la respuesta. Pienso en una manera diferente para arrojarla. Otro método sería saltar y lanzar sobre la cabeza de alguien desde arriba. Lo primero que se debe practicar es la fuerza del lanzamiento y la precisión. La sincronización también es crucial, ya que la víctima no estará inmóvil esperando ser alcanzada. ¿Acaso un arma tan increíble existe? ¿Realmente funciona? Jeong y su equipo se disponen a probarla. Primero intentará lanzarla lo más directamente posible. Como esta guillotina voladora pesa 1,5 kilos, alcanzar un blanco con precisión no es una tarea fácil. Pero después de varios intentos, Jeong concluye que puede lograrse. Se necesita una gran fuerza en la muñeca. También se requiere de un brazo muy fuerte y una buena precisión. Si se reúnen esas 3 cosas, hay posibilidad de éxito. Jeong reconoce que los guerreros de la antigua China eran muy hábiles para saltar. Él cree que estos lanzaban la guillotina voladora estando en el aire. Con ayuda de un trampolín, el asistente de Jeong intenta hacerlo. Él es un doble de cine entrenado, pero aún así encuentra dificultades. Le toma 5 intentos antes de conseguirlo.
Se necesita cierto nivel de habilidad en el Kung Fu antes de poder dominar la guillotina voladora. Se requiere de un riguroso entrenamiento. El emperador Yongzheng tenía el motivo, sus artesanos el conocimiento, sus asesinos la destreza. ¿Pero la guillotina voladora realmente existió? Realidad o fantasía, nadie lo sabe con seguridad. Solo algo es cierto. Si los artesanos chinos construyeron la legendaria guillotina voladora, esta habría sido el arma asesina suprema del Kung Fu.